Pasa Rosa Neil, me dice, soy de Trelew, Chubut, ¿con qué pegas la soft gel? Bueno, saludos a Trelew, Chubut, también tengo que ir ahí. ¿Con qué pego la soft gel? Bueno, a ver, la idea de la soft gel siempre surgen con la técnica Gel X y qué sé yo, con la marca Apress. Ellos te ofrecen un gel, base o lo que sea, más bien más consistente, más sólido, que hace que se rellene el hueco que queda entre el tip entero y la placa de la uña de cada persona. ¿Por qué utilizan una especie de gel, base o lo que sea? Bueno, básicamente porque todas las placas unguiales, o sea, placa unguial es la lámina de la uña, ¿sí? Todas son diferentes, todas crecen una más para arriba, otra más para abajo, una es más curva, una lo otro. Varían de persona a persona e incluso entre las mismas personas. Así como todas crecen diferente, lo que hay que lograr hacer con el soft gel es, o sea, con el gel este que te venden como con la soft gel, es adaptar ese hueco a justamente el espacio que tenemos en la uña, ¿sí? En esta uña yo acá tengo más hueco que por ejemplo en esta. Entonces, para que todas me queden parejas y me queden iguales, yo necesito algo que sea más bien flexible. Lo que pasa es que se crea toda una confusión cuando surge esto de... En realidad está hace bastantes años ya, como 4 o 5, no me acuerdo si fue en el 2018 o en el 2019 que Apress saca esto de la soft gel, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, hasta que llegan a Argentina esas tendencias, pasa un largo tiempo. Cuestión que ellos te lo venden en un kit con los tips enteros, su primer, su bond, creo, qué sé yo, su top coat, base, etc. Y esta base más contundente, más gruesita, digamos, más densa, que sirve para hacer esto. El soft gel yo no lo puedo hacer con una base coat común de las que usamos para semipermanente porque son más bien líquidas, ¿sí? Si nosotros comparamos la consistencia entre una base coat común y una que, por ejemplo, miren, voy a agarrar dos que tengo acá para que me entiendan mejor. Yo tengo acá, por ejemplo, una base coat común de Cherimoya. A ver si se ve bien. ¿Y ven que es líquida? Cae ahí como si nada. Y, por ejemplo, tengo el Reinforcement... what the fuck? Es nuevo encima, todavía no lo probé. Miren, se salió la pila, lo voy a tener que pegar. Ahí. Tremendo blooper en vivo. Bueno, cuando yo abro el reinforcement, ay, perdón, ahí, se puede ver que es mucho más densa. Fíjense que no cae, ¿sí? Y que cuando yo hago esto, quedó ahí. O sea, no es líquido, ¿sí? A ver, vamos a agarrar más producto. ¿Ven que se ve ahí súper denso? No sé si se llega a ver bien. Después lo muestro de última. Bueno, igual tengo que hacer reseña de este producto, así que no te preocupes que en unos días lo vas a ver, la diferencia. Pero lo que quiero decir, seguramente has visto las bases rubber, los esmaltes para capping y demás, son mucho más densos que la base común. Al ser más denso me permite a mí rellenar ese hueco. Hay algunos que empezaron a hacerlo con gel de construcción, porque obviamente es más denso que una base común o que una base rubber o que un nivelador de una base niveladora, correctiva, etc. ¿Sí? Todas esas, lo que es base rubber, base niveladora, base correctiva, el reinforcement este y qué sé yo, son más densos que una base común. En realidad lo que hacen así a grandes rasgos es a la base común ponerle un poco de gel constructor clear, lo mezclan y te lo venden como un producto nuevo. Básicamente es eso. Entonces, hay algunos que se fueron directamente y se agarraron el gel de construcción y lo están haciendo con eso. Y otra cosa que descubrí hace un tiempo es que en algunos países empezaron a tomar, digamos, la tendencia de aplicar las Apress, o sea, la soft gel con acrílico directamente, ¿sí? Perlita de acrílico en el dedo, la apoyas como si estuvieras poniendo un dual, por ejemplo. Esperas un cachito, el acrílico se polimeriza en contacto con la temperatura del aire, o sea, con el
calor del aire, o sea, al aire básicamente, pero es por una cuestión de temperatura, la reacción química. Entonces, lo que sucede es que al utilizar el acrílico nos ahorramos el mal momento, porque es un mal momento, reconózcanlo. Cuando hacemos soft gel nos queremos matar en ese momento, entre que lo apoyamos, que no se nos chorree para todos lados el gel y tener que moverle el dedo a la clienta hasta la lámpara, que no lo mueva y qué sé yo, y esperar ahí sosteniendo durante un minuto o unos segundos hasta que se estabilice un poco, y encima, como lo estamos sosteniendo, estamos tapando alguna parte de lo que se tiene que adherir. A veces nos queda con burbujas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando hacemos el soft gel con acrílico, no pasa. Con soft gel no se refiere al nombre de la técnica, del producto, lo que sea, no se refiere a usar gel o alguna base en gel para realizar la técnica. Soft gel es el material del que está hecho el tip, ¿sí? Yo tengo videos donde comparo tips comunes. Hay tips enteros comunes, que obviamente son más económicos, y hay tips enteros que son de soft gel. Entonces, soft gel no es o sea, sí, es la técnica y todo, pero se refiere más que nada a lo que tiene que ver con el material del que está hecho el tip. Lo mismo, si no se entendió, si no lo expliqué bien o lo que sea, pónganme acá en el chat que volvemos a hablar del tema.